Hola, buenos días. Amaneciendo aquí en la ciudad de Moquegua. En este momento estamos observando, estamos percibiendo el daño ocasionado por el ingreso del río el día de ayer en horas de la tarde, aunque todo el día había gran caudal, pero en horas de la tarde, ya la noche, el caudal era increíble, como decíamos. Es más, no se podía medir. Y bueno, aquí están los resultados. Como observan para abajo, el río ganó zona de cultivo. El paso de la Panamericana, como ya es harto sabido, ha quedado interrumpido. Literalmente desapareció el puente Montalvo, que lo estamos observando a medida que nos vamos acercando hasta ese punto. Estamos en el puente Montalvo y al frente hay personas que transitaban del lado norte a sur, a Moquegua y a Tacna, pero lamentablemente no han podido llegar a su destino. Nos dice que son decenas de vehículos del puente Montalvo para arriba, y no hay más porque hay otros que han quedado varados en el sector de Guaneros. Entonces, esto es lo que podríamos reportarles a esta hora de cómo amanece Moquegua y cómo está precisamente el puente Montalvo, al que lo vamos a ver en detalle. Nos vamos a ir acercando paulatinamente. Les alcanzamos también la información de que hay vehículos para el lado norte. La quebrada de El Mono ya cesó, ya calmó, es la que ingresaba por allí y casi desaparece aquella casa, aquella vivienda. Esto es lo que ha sucedido ayer por la tarde y especialmente en horas de la noche, cuando el puente Montalvo literalmente desapareció. El río ha ingresado por aquel punto, empalmó con la quebrada del Mono, que venía de un costado del control cuarentenario del SENASA. Esto es lo que pasa esta mañana. Observamos para este punto, para el lado oeste, ahí está el río, ha bajado su caudal, es cierto, ha descendido su caudal comparando con lo que había ayer. Tan grande, tan intenso fue el caudal que el día de ayer se llevó el puente. Desde aquí observamos al fondo luces de la ciudad de Moquegua, el ingreso del río que hizo, como quien dice, curva y terminó metiéndose a la Chaca y después terminó colmatando el puente y se lo tiró abajo. Este es el histórico puente Montalvo, el de las decenas de luchas y que tuvo como momento cumbre el llamado Moqueguazo, cuando precisamente en el Moqueguazo este fue escenario del enfrentamiento de la población que reclamaba una justa distribución del canon minero y que le estaban dando para la región Tacna más, cuando Moquegua tenía más ley y tenía más extracción, etcétera, etcétera. Se tuvo que cambiar la legislación o la reglamentación de la distribución del canon minero para que la gente se calmara. ¿Qué pasó con este puente? Como ustedes pueden darse cuenta de la estructura del puente, del peso de este puente. Este puente, levantarlo con grúa, así sea grúa de Sauder o las grúas que está trayendo Anglo American para la construcción de la mina, no creo que, aparte que puedan levantarlo, porque tienen que piezarlo, porque está piezado, es decir, tienen que partirlo, si se puede decir así, y después ir retirando las estructuras. Pero como ustedes se darán cuenta, esto no se soluciona mañana ni pasado. Esto por lo menos debe tomar un mes, por lo menos un mes. Mientras tanto, Dios quiera que la infraestructura o el puente que hay en Hilo no se dañe, a pesar de que el ingreso del río ha sido tremendo, y esa va a ser la alternativa para los vehículos que salgan desde la frontera sur rumbo a la capital y viceversa. Por aquí hemos quedado prácticamente incomunicados, ya no hay tránsito, y el restablecimiento del tránsito aquí en Montalvo
va a tomar mucho tiempo. Una vía de comunicación a lo mucho debería estar interrumpida 1 o 2 días, pero esta interrupción se va a prolongar mucho más, así que el tránsito de Moquegua para Arequipa será yendo por Hilo, por la costanera norte e ingresando por la quebrada del Tambo para salir por la zona del Fiscal y viceversa. Entonces eso es más tiempo, más combustible y los precios de los productos lógicamente van a subir un poquito más. El presidente de la República hoy a las 6:30 de la mañana está programado, debe estar en Aplao, donde se registró un huaico, ha cobrado vidas, luego estará por Moquegua y después por Tacna, o por Tacna y después por Moquegua. Lo cierto es que la agenda del presidente de la República, Martín Vizcarra, es recorrer estas 3 regiones, Arequipa, Moquegua y Tacna, para diagnosticar cómo están las cosas. Esto no lo va a hacer el presidente, esto no lo va a hacer el gobierno central, esto lo tiene que hacer la concesionaria, aquella que cobra el peaje cada instante, cada segundo o con cada paso de vehículos. Ellos tienen que poner otro puente. Ahora lo que tiene que hacer el presidente es presionar para que lo hagan para mañana, entre comillas, ¿no? Para mañana, es decir, lo más pronto posible. Mientras tanto, lo que estamos observando en este momento es el paso del río, que ha disminuido su caudal unas 3, 4 veces menos de lo que vimos ayer, 5 veces menos de lo que vimos el día de ayer cuando estábamos informando, y que todavía quedaba el puente, porque mientras íbamos informando ingresó la quebrada del Mono, que ya está al frente donde nosotros estamos percibiendo los carros en el peaje de Montalvo. El lado derecho, por ahí ingresó la quebrada del Mono. La quebrada del Mono es producto de las lluvias que se dan allí, detrás de aquel cerro del frente, es el Guaracane. Llueve y por atrás o sale por Guaneros o sale por la quebrada del Mono. Cuando la lluvia es intensa, sale ya también por la quebrada del Mono, aparte de la quebrada de Guaneros. Entonces el día de ayer ingresó la quebrada del Mono y se llevó prácticamente el puesto policial, casi se lleva a los policías que habían en el interior. Además sobrepasó el pontón que está a un costadito de este puente Montalvo, y las aguas sobrepasaron también el pontón y se metieron a la vía panamericana. Las aguas estaban, como ustedes han podido ver el día de ayer, estaban sobre este puente de Montalvo. Nosotros tuvimos que retirarnos por orden de la policía y efectivamente era a manera de prevención. El día de ayer, igual cantidad de parroquianos que vinieron a este punto para presenciar el paso del río, pero jamás se imaginaron de que este puente iba a terminar caído. Aquí están las estructuras, como la podemos ver, estructuras inservibles. Esto no lo creo que vuelvan a utilizar para hacer otro puente, pero va a ser un tremendo trabajo y esto no se hace de la noche a la mañana. Y decíamos de que tras el ingreso de la quebrada del Mono, al frente vemos buena cantidad de vehículos varados, y es una parte nada más, porque hay otro grupo de vehículos que están, no sé si digo bien grupo, centenares de vehículos que están a la altura de Guaneros, porque tampoco han podido pasar. Y si el día de hoy, que calmó todo, pueden pasar por Guaneros, perfecto, pero no van a pasar por aquí, porque esto no se soluciona para mañana, no se soluciona para la próxima semana, y esto perfectamente lo sabe el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha sido, o es ingeniero de profesión, ha sido decano del Colegio de Ingenieros y tiene muchísima experiencia en puentes, en carreteras, en represas, en presas, en lagunas artificiales y todo lo que quieran. Así que el presidente viene el día de hoy para diagnosticar, y como buen ingeniero él va a decir, esto calculando se puede solucionar en tanto tiempo. Así que la concesionaria de la vía panamericana, que entiendo que son 450 kilómetros hasta el cartel, aquí está el cartel digo, aquí dice, por ejemplo, servicio de conservación vial por niveles de servicio de carretera asfaltada Panamericana Sur, tramos Atico, Quilca, La Repartición, Matarani, Montalvo, Hilo, Camiara. En total son 457.82 kilómetros. Entonces ellos son concesionarios de este tramo de cerca de, que estamos hablando de 457 kilómetros, y ellos cobran el peaje a lo largo
de estos 457 kilómetros y ellos son los que tienen que reponer el puente. Ellos tienen que reponer el puente. Así es que lo que tendría que hacer el presidente de la República es, en base a sus conocimientos, calcular de que esto se soluciona en un mes, en 3 semanas, en 2 meses, en mes y medio, y presionar a la concesionaria para que lo haga en el tiempo que él está diciendo. Igual sucederá en Aplao, igual sucederá en el puente Locumba, y así donde está el presidente el día de hoy, diagnosticando cómo quedaron las cosas después de este poderoso río que ha sorprendido. Esto vendría a ser cíclico, esto no es de que todos los años sucede así. Por ejemplo, para hacer este puente, y perfectamente lo saben los ingenieros, para hacer este puente se toma como referencia cuando ingresó el río más grande, y se fijan en años atrás, pueden ser 100 años, 200 años, 300 años, 500 años. Hace 500 años este puente o este río ingresó con un caudal superior a los 200.000 litros por segundo. Entonces, hágase un puente con ese tipo de resistencia. Sin embargo, la referencia que habrán tenido habría sido otra. Entonces, lo que pasó es que se hizo un puente con una capacidad, pero este ingreso es cíclico, es decir, se da en situaciones en cada cierto tiempo. Su periodicidad puede ser de 1000 años, 700 años, 500 años, 300 años. Entonces, el ingreso este ha sido de repente, se me ocurre, después de 300 años. Y quienes construyeron el puente tomaron una referencia de 200 años. Entonces jamás imaginaron de que el volumen iba a ser tan grande. Por eso es que este puente terminó colapsado. Pero hay algo curioso, aunque no lo hemos podido ver, entendemos que el puente antiguo, de la antigua Panamericana, aquel puente que llegó a utilizar la empresa de transporte Morales Moralitos, TEPSA, entre otras, de aquellos años, antes del 50 del siglo pasado, ellos señalan de que ese puente no ha caído, ese puente no ha sido vencido. Imagínense, puente más antiguo que no se lo lleva, y este puente que es más moderno se lo llevaron. Así están las cosas aquí en la zona de Montalvo, cuando observamos buena cantidad de parroquianos que ha venido hasta este punto para observar, para percibir cómo están las cosas en esta zona de Montalvo. Nosotros hemos venido hoy temprano, a manera que amanece, ustedes, amables seguidores en las redes, a través de Estudio 97, del Puerto Noticias, del Expreso Informativo, puedan tener idea de cómo han quedado las cosas. Y además, en base a lo que ustedes también están observando, seguramente hay ingenieros, arquitectos, profesionales que tienen idea, entonces ya pueden calcular de cuánto tiempo va a tomar la recuperación de este camino, que es fundamental. Este camino vendría a ser como la médula espinal del país. Estamos hablando de una ruta longitudinal que cubre desde Tacna hasta Tumbes, y estamos hablando de cerca de 3.500 kilómetros. Y en este punto estamos quedando prácticamente aislados. Sin embargo, habría una alternativa. La alternativa para el tránsito de vehículos desde Tacna hasta Arequipa o Lima es el puerto de Hilo, siempre y cuando el puente de Pacocha no se lo lleve la naturaleza. Así estamos aquí en la ciudad de Moquegua. Nosotros estamos cumpliendo entonces con informarles de cómo están las cosas en este punto, un tanto sorprendidos, un tanto apenados, entristecidos por lo que percibimos en este momento. Bueno, el río, como se darán cuenta, en ese punto ha disminuido, o sea, calculemos unos 30.000 litros por segundo, 25.000 litros por segundo, cuando ayer, en horas de la noche, el ingreso fue increíble. El ingreso fue increíble, y decíamos también cuando estábamos aquí, antes de que desapareciera el puente, le decíamos de que no podemos medir. Es increíble, no se puede medir el volumen, la fuerza, la velocidad de estas aguas. Dependiendo de la velocidad, incluso puede llegar mucho más antes al puerto de Hilo que en días anteriores. Y tenemos la idea de que llegó a la medianoche, pero el gran volumen es producto de las quebradas de Moquegua, de Torata, incluso del sector de Guaracane o la zona de Otora, cuando lleven la parte alta de la zona de Cuéllar. Esto es entonces lo que podríamos informar a esta hora. Vehículos varados. Aquí, por ejemplo, en el propio sector del cruce hay vehículos bolivianos. Entiendo de que estos se van a Matarani o se van a la propia capital. No podrán continuar camino. Tendrán que esperar alguna orden para irse por el puerto de Hilo, siempre y cuando exista la infraestructura, es decir,
no se haya dañado el puente o los puentes, en este caso de Sauder y el otro de la Civilidad. Esto es lo que les podemos informar. Aquí hay presencia policial, como siempre, recomendándole a la colectividad, recomendándole a las personas que no se acerquen demasiado. Nosotros nos acercaríamos un poquito más, pero también seríamos un tanto temerarios en hacerlo y podrían haber otras consecuencias. Observen allí, por ejemplo, vehículos cisternas. Estos no llevan combustible, estos de repente están llevando ácido o son para transportar otro tipo de material. Yo no creo que vayan a pretender ir por esta ruta, porque ya seguramente tienen conocimiento de cómo están las cosas. Ellos seguramente se van a ir hasta el puerto de Hilo. Así amanece la ciudad de Moquegua. Toda la noche o ayer en horas de la noche la lluvia fue intensa, calmó a eso de las 10 de la noche, a medianoche ha sido suavecito, hoy está tranquilo, como pueden ver, incluso amenaza con la aparición del astro rey. Digo amenaza porque últimamente quien se ha impuesto es la nubosidad, y la nubosidad cargada de líquido. Estamos hablando nubes tipo nimbo. Nubes tipo nimbo es cuando ya vienen cargadas para la lluvia. Es más, nos daba la impresión ayer y días atrás de que estábamos observando un cielito serrano, porque son las nubes nimbo, tipo nimbo, que se preparan para la descarga. Hoy está un tanto tranquilo, diríamos. Estamos con tipo de cirros o estratos, nubes tipo cirros o estratos, y seguramente más tarde otra vez volverán las nubes cargadas, las nubes negras, las nubes que ocasionan la lluvia. Esto es lo que podemos percibir. Ya amaneció en la ciudad de Moquegua, ya tienen idea de ustedes de cómo están las cosas aquí en el puente de Montalvo. ¿Cuál puente? Ya no hay puente, solamente ha quedado una estructura de fierro que va a tomar tiempo sacarla, que va a tomar tiempo reemplazarla. Y hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra, será precisamente quien diagnostique. A él no le engañan, a él no le van a decir que de aquí a Arequipa necesitamos 200 galones de combustible. No, señor, él sabe perfectamente que de aquí a Arequipa en una camioneta a lo mucho pueden ser 6 o 7 galones de combustible, dependiendo la máquina. Y así entonces él va a decir, bueno, esto está así, tenemos una distancia de cuánto, esto va a tomar tanto tiempo. Es más, habrá que esperar que pase la corriente. Esto termina dentro de una semana, terminará el ingreso fuerte del río, pero mientras tanto ya se tendrán que ir trasladando la infraestructura, es decir, las estructuras de fierro para reemplazar el puente. Pero un momentito, hay que reemplazar también esta base, y esta base para reemplazar no se lo hace en una semana. Es decir, se cambia la base de concreto y esta base de concreto todavía tiene que fraguar. Esto toma su tiempo. Y tan gruesa es la base de concreto que toma más tiempo para que seque y sea una base sólida, y recién montar la nueva estructura. Se tendrá que traer grúas. Así traigan las grúas de Sauder, las grúas que está trayendo Quellaveco para la construcción de la mina. Señoras y señores, esto toma tiempo. Yo no soy ingeniero, no soy arquitecto, pero creo que más de un mes esto va a tomar para retomarse el tránsito en esta zona. Mientras tanto, la alternativa, como les hemos dicho, será por el puerto de Hilo, siempre y cuando todavía le quede su puente, todavía no le haga daño, ¿no? Y ojalá Dios quiera que no le haga daño estos ingresos increíbles a la infraestructura que tiene Hilo para el tránsito de vehículos. Esa sería la alternativa. Si usted se quiere ir de aquí a Arequipa y normalmente en su vehículo tomaba 2 horas y media a 3, ahora le va a tomar 1 hora a Hilo, 2 horas hasta la zona de la quebrada de Tambo, y de ahí 1 hora y media más. Estamos hablando de 4 horas y media mínimo para ir a Arequipa. Usted ya no consumirá 6 o 7 galones de combustible, ahora va a consumir el doble. Ya no serán de aquí a Arequipa 230 kilómetros, sino serán por lo menos 430 o 500 kilómetros, tanque lleno de repente, para irse a Arequipa. Así están las cosas, para que tengan idea de que esta es cosa seria. Esto no se soluciona mañana ni pasado, esto va a tomar tiempo. Dios quiera que hoy no vuelva a ingresar, aunque ya remojó, no vuelva a ingresar la quebrada del Mono, porque si ingresa la quebrada del Mono, se lleva a esa casa que estamos observando y se puede llevar los animalitos. Lo cierto es de que
el histórico puente del Moquegüazo, el puente de Montalvo, literalmente ha desaparecido. Concluimos con nuestro trabajo, ya amaneció, creemos haber cumplido a través de Radio Estudio 97 de la ciudad de Moquegua, el Puerto Noticias, en el Puerto de Hilo, el Expreso Informativo, con haber llevado las incidencias de esta mañana, el amanecer moqueguano, aquí en el puente Montalvo. Aquí en el puente Montalvo. Nos retiramos cuando sigue llegando mucha gente percibiendo, diagnosticando también ellos a su manera de cómo ha quedado todo esto. Estamos narrándoles de la estructura, estamos hablando del puente, pero es muy aparte de las consecuencias en lo que es el daño a las chacras, ¿no? El daño a los cultivos. Este valle de Moquegua entiendo que tiene cerca de 6.000 hectáreas. 6.000 hectáreas. De repente unas 1.000 hectáreas han sido dañadas. Pero que ha habido daño a los cultivos, efectivamente, ha habido daño. Aquí nomás, a un costado hay daño, allí abajo hay daño, en el valle abajo también, en fin, más arriba lo propio. Así que hay mucho daño a la agricultura, hay mucho daño en la estructura del puente, hay daño para el transporte, hay daño a las comunicaciones. Estas son las consecuencias de la naturaleza y nadie puede controlarla. Con la naturaleza no se juega, con la naturaleza uno no se puede enfrentar y ahí están los resultados. Son datos importantes que les alcanzamos a esta hora para que tengan idea de cómo es que amaneció en Moquegua, cómo es el daño que ha ocasionado el ingreso del río con gran caudal. Y hay otro detalle, menos mal, por ejemplo, hoy por hoy, los agricultores ya tienen directiva en la Junta de Usuarios, es decir, a través de su representante les van a decir, a través de cada una de las comisiones de regantes, van a reportar, en mi comisión hay 7 hectáreas dañadas, en tal comisión hay 7 hectáreas más, y así se irán sumando, se irá reportando a través de la directiva. Es decir, menos mal, este último domingo efectivamente habían elegido a la directiva de la Junta de Usuarios, que la preside Edén Cori. Él es, aparte de agricultor, economista de profesión, así que él va también a hacer reportar de los daños ocasionados por la naturaleza. Señoras y señores, estamos concluyendo con este reporte cuando observamos allí el daño ocasionado por el río, observamos también aquí el daño ocasionado por el río y solamente estamos en este punto de Moquegua. Imagínense más abajo y más arriba de todo lo que ha sucedido. La cantidad de vehículos que hay allí, allá también hay vehículos que no se acercan por aquí porque es para congestionar, o sería congestionar más el tráfico en esta zona. Ya se ha puesto la cinta amarilla, no pueden transitar los vehículos, ahí hay un vehículo de la policía, aquí también hay otro miembro de la policía pidiéndole a la gente que no se acerque demasiado a la estructura caída de lo que fue el histórico puente de Montalvo. Concluimos entonces con este despacho y esperamos haber logrado satisfacer las expectativas de mucha gente que tenga idea de cómo han quedado las cosas en esta zona del valle, en esta zona del puente donde pasa una de las vías, por no decir la más importante del país, la vía Panamericana. Y la Panamericana ha quedado interrumpida no solamente aquí, se entiende que en la región Tacna sucede lo propio, igual que en Arequipa, por ejemplo, en la zona de pescadores, donde también es sumamente difícil transitar. Y hay otro problema que se presenta, aparte del diagnóstico que hará el presidente de la República el día de hoy, diciendo de qué hay que hacer y cuánto tiempo va a tomar. Estamos hablando de los pasajeros que transitaban el día de ayer de Arequipa o de la zona norte rumbo al sur o ingresaban a Moquegua. Ellos están varados y tendrán que esperar que baje la corriente para poder pasar. Una alternativa para ellos es que se vayan por el puente viejo, que está por aquel punto, nosotros señalamos, se vayan por el puente viejo. Si el puente viejo ha quedado habilitado, ese lo pueden utilizar. Ese puente es más viejo, mucho más viejo que esta estructura, ¿no? Esta estructura por lo menos debe tener unos 70 años, la del puente Montalvo, y la otra tiene muchísimo más. Esto es lo que podríamos reportarles. Entonces una alternativa sería el paso por el puente viejo, que está 1,5 kilómetros más arriba de donde se encontraba el desaparecido puente Montalvo. Concluimos nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. Si son buenos.